El sábado pasado a las 18:42 escuché gemidos que no eran míos, ni tampoco de Clara, mi mujer. Venían desde el piso de arriba. O al menos eso creí. Me quedé quieto, con la mano en el pomo del horno, congelado, como si el tiempo se hubiera encogido. Mi hijo, Nico, estaba en casa de un amigo, y Clara había dicho que iba a echarse una siesta larga, porque le dolía la cabeza. Lo había dicho sin mirarme, como siempre últimamente. No fue el me duele la cabeza de excusa sexual, fue más, administrativo. Como si me notificara un corte de luz. Pero esos sonidos no eran parte de ninguna siesta. Eran rítmicos, húmedos, reales. Y más jodidamente cerca de lo que me gustaba aceptar. No subí corriendo. No soy ese tipo de hombre. Me senté en la encimera, cogí una cerveza de la nevera y escuché. Durante casi 5 minutos. ¿Sabes lo que pasa cuando escuchas gemidos que vienen de tu casa y no eres tú el motivo? Empiezas a cuestionarte todo. Cada frase que no entendiste, cada cambio de ropa, cada salida al gimnasio que antes te daba igual. Se te revuelven las tripas y a la vez quieres seguir escuchando. Porque la duda te come más que la verdad. Me levanté y subí. Paso a paso, sin ruido. La casa estaba en silencio, excepto por eso. Al llegar al segundo piso, el sonido era claro. Dormitorio. Puerta entreabierta. Luz tenue. Pero cuando empujé la puerta, no había nadie. Cama hecha. Persiana bajada. Silencio total. No había nadie en casa. Y ahí me di cuenta, el sonido venía de un maldito video. Un portátil, encima de la cómoda. Un video abierto, en pausa. Pantalla negra, con una línea roja casi al final. Y unos auriculares inalámbricos, conectados, aún encendidos. Lo cogí. Lo rebobiné. Play. Era Clara. Mi mujer. Con otro. Grabado. Con trípode. Con luces. Con ganas. Y no era algo viejo. No, joder. La camiseta que llevaba él, del Betis, temporada 2024, había salido hace 2 semanas. Y encima, reconocí la habitación, era en casa de su hermana, en Málaga. Una visita que hizo sola hace justo 10 días. Me quedé viendo. No por morbo. Por necesidad. Necesitaba grabarme cada detalle en la memoria. Las manos de él, la risa de ella, el tipo de cosas que a mí ya no me ofrecía desde hacía meses. La forma en la que lo miraba. Así no me había mirado a mí en años. La cerveza que tenía en la mano me sabía a mierda. Cerré el portátil con calma, me metí en el baño y vomité como si me estuviera arrancando el alma. Y todavía no sabía si enfrentármela, si fingir que no sabía nada, o si devolverle el golpe de la forma más fría y calculada posible. Pero lo que sí supe en ese momento, lo que me quedó grabado a fuego, es que Clara no me quería ya. Y que lo que venía ahora, iba a doler. Mucho. Me quedé sentado en el váter durante casi 1 hora, con el portátil cerrado sobre las piernas y la cerveza caliente en la mano. Ni me di cuenta de que el pantalón del pijama se me había mojado con el sudor o de que la puerta del baño seguía entreabierta. Era como si el cuerpo funcionara solo y yo me hubiera quedado atrás, como si todo lo que estaba viendo y escuchando no fuera real, pero lo era, joder si lo era. La respiración de ella, los sonidos de fondo, el eco de la habitación, todo era demasiado real para ser un recuerdo. Había visto porno antes, claro que sí, pero nunca había sentido asco viéndolo, nunca me había dolido el pecho como si me estuvieran pisando. Esto no era porno, era mi mujer follando con otro y riéndose después, como si hubiera ganado algo. Lo peor fue cuando en el video ella se levantó, caminó hacia la cámara, la apagó y antes de que se cortara la imagen dijo: esto queda entre nosotros,
vale. Y él respondió algo así como siempre, princesa. Me dieron arcadas. Pero no vomité otra vez. Ya no tenía nada más dentro. Solo rabia. Bajé al salón, guardé el portátil en su funda y lo metí debajo del sofá. No sabía por qué lo escondía, como si Clara fuera a llegar y yo tuviera que disimular que no acababa de ver el peor video de mi vida. No iba a decirle nada. No todavía. Tenía que pensar. Esa palabra fue la única que me vino a la cabeza con claridad, pensar. Necesitaba tiempo para observarla, escucharla, pillarla en alguna mentira más, saber si había sido solo esa vez, si era algo más grande, si ese imbécil era un habitual o un improvisado. Me sentía idiota por pensar así, como si existiera un nivel de traición que pudiera calmarme. No iba a calmarme. No esa semana. Esa noche, cuando volvió a casa, la miré con una calma que no me conocía. Ni siquiera la saludé, ella solo dijo que bien se está en casa y se fue directa a la cocina a por un yogur, como si el mundo no se hubiera roto hacía horas. Estaba vestida con el mismo pantalón gris que usaba siempre en casa, el pelo atado, la cara lavada. Normal. Todo en ella era de una normalidad brutal, como si no llevara en el cuerpo el sudor de otro. Se sentó en el sofá, puso una serie, y me dijo si quería cenar algo. Le respondí que no, que ya había picado algo antes. No preguntó qué. Me miró un momento, sonrió, y volvió la vista a la pantalla. Me pregunté si pensaría en él, si al mirar la televisión recordaba lo que grabaron, si la excitaba revivirlo mentalmente sentada a 2 metros de su marido. Me dolía pensar que sí, pero me dolía más pensar que no, que ya ni siquiera le daba importancia. Durante los días siguientes, fingí. Todo el rato. Le conté un par de cosas sobre el trabajo, le hice preguntas simples sobre los niños, le pregunté por la hermana, por el cole, por lo que sea que no tocara el tema. Me contestaba con esa mezcla de desinterés y rutina que se había vuelto normal en los últimos meses. Y ahora entendía por qué. Cuando uno tiene una vida paralela, lo demás se convierte en un trámite. Yo era un trámite. Empecé a observarla como si fuera un desconocido que alquilaba una habitación en mi casa. Me fijaba en cómo se tocaba el pelo al hablar por teléfono, cómo sonreía más cuando escribía por WhatsApp que cuando estaba conmigo, cómo salía más arreglada cada vez que decía que iba a ver a su madre. Y cuando le pregunté por esa visita a Málaga, me soltó sin titubear que se había quedado en casa de su hermana y que apenas salieron porque la niña pequeña estaba con fiebre. Me miró a los ojos mientras lo decía. Me jodió que no se le moviera ni un músculo. Ese jueves, volví a ver el video. Esta vez entero. Me lo puse con auriculares en el salón mientras ella dormía. No sé por qué lo hice. Quizá por confirmar que lo había visto bien. O para que el asco terminara de endurecerme por dentro. En un momento, él le dice algo como ¿te imaginas si tu marido viera esto? Y ella responde entre risas pues se muere, pero no lo va a ver nunca, no es tan listo. Me reí. No porque tuviera gracia, sino porque en ese momento decidí que sí, que lo iba a ver él también. Que yo no me iba a morir. Ella sí iba a ver cómo se hundía todo. Me tomé otra cerveza, cerré el portátil, y apunté la fecha en una hoja, sábado 31. Iba a empezar ahí. Iba a hacer ese día. No iba a gritar, ni romper nada, ni montar una escena. Eso era lo que haría alguien impulsivo. Yo no. Yo iba a hacerlo despacio. Cada paso pensado. Ella no lo sabía aún, pero su vida ya había cambiado. Solo que todavía no se había enterado. El sábado llegó sin drama. Despertamos como cualquier fin de semana, con Clara levantándose antes que yo, entrando y saliendo del baño sin cerrar la puerta, como si la intimidad fuera algo que se daba por hecho, como si no hubiese nada que esconder en esa casa.
Desayunamos tostadas con tomate y aceite, como siempre, mientras Nico jugaba en la tablet y yo fingía leer el periódico desde el móvil. Clara parecía relajada, incluso de buen humor, y eso me hizo pensar que todo ese video, toda esa escena, no significaba nada para ella. O sí, pero no lo suficiente como para hacerla sentirse culpable. Ni una señal en su cara, ni un gesto torpe, ni una frase que se le escapara. Lo tenía tan controlado todo que me entraron dudas, y por un segundo pensé que a lo mejor yo era el que estaba exagerando. Pero no. Lo que vi fue real, el video era claro, su voz era clara, el cuerpo de ese tipo también, y las palabras que ella le dijo no dejaban lugar a ninguna confusión. Esperé a que Nico se fuera con mi hermana, que había quedado con él para llevarlo al cine. Clara y yo nos quedamos solos, y en cuanto cerró la puerta del piso, sentí que ya no había marcha atrás. Ella estaba limpiando la encimera de la cocina, con esa parsimonia que tenía cuando no había nada urgente que hacer. Me acerqué, apoyé las manos en la isla de la cocina, y le dije su nombre. Solo eso. Clara. No se giró de inmediato, tardó unos segundos, como si ya supiera que lo que venía no era una pregunta inocente. Cuando me miró, noté algo. No fue miedo. Fue expectativa. Como si por fin hubiera llegado el momento que llevaba tiempo posponiendo. ¿Pasa algo?, preguntó, sin fingir sorpresa. Sí, respondí. Lo vi. No necesitaba explicar más. Ni decir qué. Ni cuándo. Su cara cambió, pero no en pánico. Se le borró la expresión de golpe, como si hubiera apagado una pantalla. Dejó el trapo sobre la encimera, se apoyó con una mano, y bajó la vista. ¿Qué viste?, preguntó sin levantar la cabeza. Todo. El video. Lo tenías en el portátil. Tardó un par de segundos en decir algo. Se tomó su tiempo. Y cuando lo hizo, me desconcertó. No sabía que lo había dejado abierto. Eso fue todo. No una disculpa, no una excusa, no un grito. Solo una frase técnica. No sabía que lo había dejado abierto. Como si habláramos de una ventana del navegador. ¿Eso es lo que tienes que decir? No. Tengo más que decir, pero no sé si sirve de algo. Empieza por lo que te parezca más importante. No era lo que pensaba hacer, pasó. Ya está. Me equivoqué. Me quedé en silencio. Me hervía la sangre, pero no dije nada. Esperaba algo más. Una confesión, un llanto, una maldita explicación. ¿Quién es? Un amigo de mi hermana. Coincidimos en Málaga. Estuvimos hablando, tomando algo, nos entendimos. ¿Te entendiste tanto como para follártelo en su casa y grabarlo? Fue decisión de los dos. No me forzó, si eso es lo que quieres saber. No, quiero saber si me pensaste en algún momento. Si se te pasó por la cabeza que estabas casada, que tenías un hijo, que compartimos esta casa. Sí, lo pensé. Pero también pensé que tú y yo ya no estábamos bien desde hace tiempo. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No estoy diciendo que lo justifique. Solo que pasó por eso. No fue una venganza, no fue por odio. Fue porque necesitaba algo que tú ya no me dabas. ¿Y qué es lo que no te daba? No me miras igual. No me escuchas. Llevamos meses conviviendo como dos compañeros de piso que apenas se tocan. Me cansé de esperar a que algo cambie. No supe si reír o llorar. Clara hablaba como si esto fuera un proyecto en común que simplemente había perdido prioridad. Como si su traición no hubiera tenido ningún impacto real. Como si fuera algo que podía explicarse y archivarse. Podrías haber hablado conmigo. Podrías haber dicho algo antes de llegar a esto. Lo intenté. Muchas veces.
Tú solo cambiabas de tema o te ibas a trabajar. A ti también te venía bien este silencio. Me acerqué a ella, lentamente, no con intención de tocarla, sino de que me mirara a los ojos. Lo hizo. Mantuvo la mirada sin parpadear. No había vergüenza en ella. Había determinación. ¿Te arrepientes? Sí. No por hacerlo, sino por cómo terminó todo. ¿Y si no lo hubiera visto? Habría seguido como estaba. Esperando. O quizá lo habría terminado por mi cuenta. Pero no te lo iba a contar. No iba a hacerte daño. Ya lo hiciste. Volví al salón. Me senté. Ella me siguió pero no se atrevió a sentarse. Se quedó de pie, junto a la puerta. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora me toca a mí decidir. No dijo nada más. Y yo tampoco. Pero en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron silenciosos, como si la casa estuviera de luto. Clara seguía con su rutina, salía al trabajo, volvía, preguntaba por cosas pequeñas como si eso arreglara algo. Me hablaba como si aún tuviéramos un matrimonio, como si el simple hecho de no habernos gritado significara que había espacio para reconstruir algo. Pero lo que ella no sabía era que yo ya estaba actuando. No le grité, no la insulté, no le lancé una maleta por la ventana, pero cada minuto que pasaba sin decirle nada más era parte de lo que venía. Lo primero que hice fue copiar el video a una memoria USB. Luego recopilé los extractos que consideré suficientes, recortando las partes donde ella decía frases específicas que no se prestaban a interpretación. Hice todo en silencio, con precisión, sin emoción. Ya no sentía tristeza. Solo una especie de concentración total. Como cuando desmontas un aparato para entender por qué dejó de funcionar. El miércoles por la noche, salí sin decir nada. Le dije que iba a cenar con un amigo, y ni siquiera preguntó cuál. Ya se había rendido en ese tipo de cosas. Fui a casa de su hermana. Toqué el timbre como si nada, con una bolsa en la mano. Me abrió con una sonrisa. Me preguntó cómo estaba, qué tal todo. Le dije que necesitaba hablar. Entramos a la cocina. Le serví una copa de vino. Le pasé la USB sin explicar nada. Le dije que la viera sola, sin distraerse. Ella preguntó si era sobre Clara. Asentí. Le dije que, después de verlo, debía decidir si quería seguir protegiéndola o si le parecía bien que yo hiciera lo que tenía pensado hacer. Me miró sin entender, pero no dijo que no. No le di opción a devolvérmelo. Me fui. A la mañana siguiente, Clara me despertó con un café en la mesa de noche. Hacía años que no lo hacía. Me dijo que lo había pensado mucho, que quería que habláramos bien, sin reproches, sin reprocharnos el pasado. Le dije que sí, que podíamos hablar, pero el domingo, después de comer, con todo claro. Me preguntó por qué el domingo. Le dije que necesitaba ordenar mis ideas. Me miró con sospecha, pero no insistió. Sabía que no estaba en posición de exigir nada. Ese viernes, llevé a Nico a dormir a casa de mi hermana. Le dije que haríamos limpieza general el sábado y que era mejor que estuviera fuera. No era cierto, claro, pero necesitaba tener la casa libre. Ese sábado por la mañana, salí con una mochila y fui directo al despacho de su jefe. Clara trabajaba desde hacía 5 años en el Colegio Concertado San Marcos. Su jefe, el director del centro, era un hombre bastante estricto, de esos que creen en la disciplina como forma de vida. No fue difícil conseguir una cita. Le pedí 10 minutos y se los di con pruebas. No mostré todo, solo las partes suficientes para que entendiera que tenía delante una situación delicada.
Le expliqué que Clara grabó material explícito en la casa de su hermana mientras estaba en un viaje justificado como visita familiar y que esa persona con la que aparecía era un proveedor del colegio, un colaborador en actividades extraescolares. Se quedó en silencio. No hizo preguntas. Me pidió que le dejara el pendrive. Le dije que no. Que solo quería que él supiera lo que había detrás de la imagen de su empleada. Me dijo que entendería si yo lo hacía público. Me limité a encogerme de hombros y me fui. El sábado por la tarde, Clara me dijo que quería salir a tomar algo. Le dije que mejor descansara. Que el domingo iba a ser largo. Ella me miró, esta vez con miedo. No dijo nada más. Se duchó y se encerró en el cuarto a ver una serie. Yo me quedé en el salón, actualizando unos documentos. Empecé a separar nuestras cuentas bancarias. Cambié las contraseñas de mis correos. Eliminé las cuentas compartidas de servicios digitales. Desvinculé sus dispositivos del mío. No lo hacía por venganza simbólica, sino por estrategia. Cada paso era una forma de retirarme con el control de todo. El domingo a las 2 de la tarde, comimos. No hablamos mucho. Yo no podía tragar más de 3 bocados, pero fingí. Ella también. Cuando terminamos, recogí los platos, los dejé en el fregadero, y le pedí que se sentara en el sofá. Saqué una carpeta de la mochila. Le entregué los papeles. Esto es un borrador de acuerdo de separación. No es legal aún, pero quiero que lo leas. Clara lo abrió. Pasó las páginas sin leer demasiado. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí. Ya no hay nada que sostener. ¿Y el niño? Conmigo. Puedes verlo cuando quieras, pero su rutina no va a cambiar. Ni su casa. Ni sus horarios. ¿Y si no firmo? Entonces lo haré por las malas. Y créeme, tengo todo lo que necesito para que un juez entienda por qué estoy haciendo esto. No discutió. No gritó. Solo se quedó mirando la mesa. Luego preguntó si esto tenía que ver con su trabajo. No respondí. No era necesario. Se levantó, fue al cuarto, cerró la puerta. A los 5 minutos, salió con los ojos rojos y me dijo que lo firmaría. Así terminó todo lo que ella había intentado mantener oculto. No necesitaba venganza emocional, solo necesitaba que ella sintiera que no tenía más poder, que ya no podía controlar la situación ni manejar mi silencio como escudo. La herí, sí, pero no más de lo que ella había hecho. Solo me aseguré de que lo supiera. El día que firmamos los papeles fue más tranquilo de lo que cualquiera podría imaginar. Ningún vecino supo nada, no hubo voces, no hubo lágrimas, ni siquiera hubo ese silencio dramático que uno espera en una escena así. Clara llegó a casa a las 7 en punto. Habíamos acordado que firmaríamos todo en la cocina, que después podríamos hablar si era necesario, y que cada uno seguiría su camino. Cuando entró, dejó el bolso sobre la encimera y me miró como si esperara una instrucción. Yo ya tenía todo preparado sobre la mesa, 2 copias, bolígrafos, DNI, una carpeta con documentos y el teléfono del abogado por si hacía falta llamar. Me senté y le señalé su lado de la mesa. No hablamos al principio. Se sentó, leyó sin prisa, revisó punto por punto, y después de 10 minutos firmó todo sin decir una palabra. Solo cuando dejó el bolígrafo sobre la mesa, levantó la vista. ¿Ya está? Preguntó. Sí, respondí, está todo. ¿Te sientes mejor? No se trata de sentirse mejor, Clara. Se trata de cerrar algo que ya estaba muerto. Ella se apoyó en el respaldo de la silla, cruzó los brazos, y me miró de una forma que no había visto antes. No era arrogancia, no era tristeza, era algo más parecido a resignación. No pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco.
Pero lo hiciste. ¿Sabes? A veces pensaba que si tú hubieras sido el que se acostaba con otra, yo igual habría aguantado. No por debilidad, sino por Nico. No eres tú la que aguanta. Eres tú la que traiciona. No es lo mismo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero no quiero que Nico piense que soy una basura. No tengo intención de ponerlo en tu contra. Pero tampoco voy a mentirle cuando pregunte por qué ya no vivimos juntos. ¿Y qué vas a decirle? La verdad. Que me engañaste. Que decidí que eso no se perdona. Y que ya no somos una familia como antes. Clara asintió. No protestó. Parecía aceptarlo como si ya lo hubiera asumido antes incluso de que lo dijera. A veces pienso que lo hice porque necesitaba escapar. Que no fue por placer, ni por emoción, sino por desesperación. ¿Desesperación de qué? De tener una casa, un hijo sano, estabilidad, alguien que no te levanta la voz y que te respeta. De no sentirme viva. De que todo fuera rutina. De que tú parecieras más compañero de piso que marido. Yo también podría haber dicho eso. Y no me metí en ninguna cama ajena. Lo sé. No te lo estoy justificando. Solo intento que entiendas que yo tampoco sé muy bien por qué pasó. No necesito que me expliques nada. Lo hiciste porque querías hacerlo. Porque pudiste. Porque pensaste que no me enteraría. No hay mucho más. ¿Y no crees que podríamos haber arreglado algo si hubiéramos hablado antes? Habríamos hablado. Habríamos discutido. Habríamos intentado arreglar algo que ya no tenía sentido. Pero tú lo mataste con lo que hiciste. No hay arreglo cuando uno cruza esa línea. Solo hay consecuencias. Ella se quedó callada. Luego bajó la mirada hacia los papeles. ¿Vas a quedarte en esta casa? Sí. Ya todo está a mi nombre. Nico no tiene que adaptarse a nada. Solo cambia quien duerme aquí. ¿Y yo? Harás tu vida. Buscarás un piso. Visitarás a Nico los fines de semana o cuando acordemos. No voy a prohibirte nada. Pero no esperes que todo sea amable. ¿Me odias? No. Odiarte sería darte más importancia. Después de eso no dijo nada más. Se quedó un rato sentada, como si esperara que yo me levantara primero. No lo hice. Se levantó, cogió sus cosas, se detuvo en la puerta del salón y me miró una última vez. No quiero que pienses que me voy sin saber lo que perdí. Tarde. Ya lo perdiste. Y se fue. Cerró la puerta sin hacer ruido. La casa quedó en un silencio raro, no como cuando alguien se va a trabajar o a comprar, sino un silencio que se queda para siempre. Me quedé sentado, con los papeles firmados delante, y me di cuenta de que no sentía alivio, ni satisfacción, ni dolor. Era otra cosa. Era la certeza de que había hecho lo que debía. No por venganza. Por dignidad. Porque hay cosas que no se reconstruyen. Porque aunque duela, hay que dejar que se rompan del todo. Los días posteriores fueron extraños, como si viviera en una réplica vacía de mi propia vida. Me despertaba en la misma cama, desayunaba en la misma cocina, salía al mismo trabajo, pero todo tenía un peso nuevo, una especie de densidad que antes no estaba. No tenía ganas de hablar con nadie, no me apetecía ver a mi familia ni a los pocos amigos que aún conservaba. Cada conversación que había tenido en los últimos años se me aparecía ahora con otra luz, cada gesto de Clara, cada mirada, cada palabra, y lo peor de todo era darme cuenta de lo ciego que había estado. No por no haber sospechado, sino por haber creído que el simple hecho de seguir cumpliendo nuestras funciones como pareja era suficiente para que todo estuviera bien. Nos habíamos convertido en una rutina disfrazada de amor, y cuando la rutina dejó de ser cómoda para ella,
decidió romperla de la forma más sucia posible, sin avisar, sin explicaciones, con la cobardía de alguien que no se atreve a hablar pero sí a traicionar. Nico preguntó por ella esa misma semana. Le dije que su madre y yo ya no íbamos a vivir juntos, que habíamos decidido separarnos porque no nos hacíamos bien. No mentí, pero tampoco le conté detalles. Solo cuando me preguntó directamente si alguien había hecho algo malo, le dije que sí, que su madre había tomado decisiones que habían destruido la confianza que teníamos, y que aunque yo no quería que pensara mal de ella, era importante que supiera la verdad sin adornos. No lloró, solo me miró en silencio, como intentando procesar algo que no entendía del todo. Me dijo que quería seguir viéndola. Le dije que podía, cuando quisiera, que eso no iba a cambiar. No me pidió más explicaciones. A veces los niños entienden más por lo que no se dice que por los discursos que intentamos darles. Un sábado por la tarde, mientras él estaba en casa de un amigo, Clara vino a recoger unas cajas. No pidió entrar, no me miró con reproche, solo dijo que ya tenía un piso reservado y que estaba intentando que todo fuera lo menos agresivo posible para el niño. Me limité a decirle que me parecía bien. Subió sola, bajó con 2 cajas en las que había ropa y algunas cosas personales. No pidió ayuda. No buscó conversación. Ni siquiera dijo adiós al irse. Supongo que ya no quedaba nada que decir entre nosotros. Pasaron las semanas. Cambié algunos muebles. Pinté una pared del salón. Nada radical, pero necesitaba sentir que el espacio era mío, que esa casa ya no tenía su sombra. No lo hice para empezar de cero, porque no se empieza de cero después de algo así, lo hice porque necesitaba respirar sin tener que pensar en ella cada vez que pasaba por el pasillo. Guardé los álbumes de fotos. No los tiré. Aún no. No sé si por cobardía o por respeto a lo que alguna vez fuimos. Pero no volví a mirarlos. En el trabajo me ofrecieron un traslado a Madrid. Al principio lo rechacé sin pensarlo. Pero luego empecé a considerar la idea. Una ciudad nueva, rutinas nuevas, un colegio mejor para Nico, menos recuerdos por todas partes. Hablé con él, le pregunté si le gustaría mudarse. Me dijo que sí, que le daba igual mientras estuviéramos juntos. Lo dije en la empresa, firmé los papeles y comencé a organizarlo todo. Clara no se opuso. Solo pidió que pudiera venir a verlo 2 fines de semana al mes. Le dije que sí. No por ella, por él. Porque no pienso ser como ella, alguien que deja de pensar en su hijo cuando le conviene. La última vez que hablé con ella fue por teléfono. Quería saber si íbamos a informar a los profesores del cambio de ciudad o si prefería hacerlo yo. Le dije que ya lo había hecho. Me dio las gracias. Luego me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si odiaba lo que habíamos ido. Le dije que no. Que lo que fuimos tuvo valor en su momento, que no era mentira, pero que lo que vino después había ensuciado todo tanto que ya daba igual. Me pidió perdón, otra vez. Esta vez sonó sincera. No le respondí. Ahora vivo en un piso más pequeño pero más tranquilo. Nico se ha adaptado bien. Tiene nuevos amigos, nuevas rutinas, y parece más ligero, como si sin saberlo también hubiera sentido el peso de aquella casa rota. Yo sigo trabajando, salgo poco, hablo con gente solo cuando es necesario. No estoy triste, tampoco estoy bien del todo. Estoy en ese punto donde uno empieza a entender que no se vuelve a ser el mismo después de una traición. No duele como al principio, pero tampoco desaparece. Simplemente se aprende a vivir con ello. A veces me despierto por la noche y recuerdo el video. No con rabia, sino con una frialdad absoluta. Como si fuera algo que le pasó a otro. O como si lo viera desde fuera. Pero luego miro a mi hijo durmiendo, y recuerdo por qué hice todo como lo hice.
No sé si algún día volveré a estar con alguien. No lo necesito ahora. Lo que necesito es que todo lo que venga no tenga que ser vigilado. No quiero sospechar, no quiero revisar teléfonos, no quiero interpretar miradas. Quiero algo que no me obligue a protegerme todo el tiempo. Pero si no llega, también está bien. Ya aprendí que estar solo es menos doloroso que vivir con alguien que te clava la puñalada sin avisar. Y eso fue todo. Así terminó mi matrimonio. No con una explosión, sino con una caída lenta y sucia. Pero terminó. Y eso, en cierto modo, también es una forma de empezar.